Buenos días, estimados alumnos de la materia tercer año salud ocupacional de la materia derecho sanitario. Recibí comunicación de la señorita Génesis donde se nos señala que estas clases van a ser virtuales. Yo haré un video semanal en la cual les será remitido a ustedes. Y usted tiene toda la semana para escuchar la clase, hasta cuando se solucione el problema de las clases presenciales. Eh, Se me señala también que las clases inician mañana el 30 de julio. Este video le va a estar llegando el 30 de julio y deben de terminar el 15 de noviembre. Nosotros tenemos en noviembre el día 5 libre, así que verdaderamente va a ser un semestre muy corto, porque solamente nos vamos a ver una vez a la semana. Desde la primera clase anuncio los trabajos para que ustedes tengan todo el tiempo para hacer los trabajos correspondientes, los trabajos grupales y el examen parcial. Se me dijo también que tengo un total de 12 alumnos. Me imagino que ustedes ya tienen sus grupos armados de presentación. Así que pueden ser tres grupos eh, o cuatro grupos de tres alumnas cada uno. Ya después ustedes me indicarán. La presentación de los primeros trabajos lo vamos a hacer el 3 de septiembre, dando 3 de septiembre y 10 de septiembre la presentación de los trabajos. Y habrá un examen parcial por el 17 de septiembre, que puede ser que podamos correr también la fecha. Vamos a ver cómo se da todo esto en la universidad. Y de allí terminaríamos entonces el día 12 de noviembre, que sería nuestra última clase, que espero eh, la hayamos terminado con toda la rapidez posible. Los trabajos son los siguientes. Voy a poner cuatro trabajos. Ustedes van a escoger, van a buscar los puntos más importantes en la presentación de su trabajo y yo nada más que doy el título y la creatividad la van a hacer ustedes a medida que vayamos dando las clases, etcétera, para compartir con ustedes. Estos trabajos pueden ser, si son, todo depende y ustedes los escogerán. Yo se los voy a repetir y ustedes escogerán el trabajo por grupo. El primer trabajo es el Código Sanitario. El segundo trabajo es el Ministerio de Salud. El tercer trabajo es la Caja del Seguro Social. Y el cuarto trabajo es el régimen laboral de los licenciados en salud ocupacional. Entonces, esos son los cuatro trabajos. Si hay más grupos, ustedes me notificarán del mismo. Pero creo que con estos cuatro vamos a iniciar el compromiso que tienen ustedes con la materia. Entonces, dadas estas instrucciones, iniciaremos nuestro estudio de la materia de derecho sanitario. La Real Academia Española define el derecho como el conjunto de normas, preceptos, principios y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda una sociedad civil y cuya observancia es obligatoria para los individuos
aunque sea por la fuerza. Ajá, o sea, todos estamos obligados a cumplir con las normas de derecho. ¿De dónde viene el derecho? Históricamente, de Roma, del Imperio Romano. Por eso ellos declararon que sus dos palabras principales eran el ius, que era que los romanos decían que no ocasionaba daño, que era lícito, que estaba de acuerdo a las leyes, las costumbres y los magistrados de la época. Y la injuria, que era lo ilícito y lo que causaba daño. Celso decía que el derecho era el arte de lo bueno y de lo justo, o sea, el modo de alcanzar la justicia. O sea, la justicia se puede decir que es dar a cada uno lo suyo. Por eso que usted cuando ve en la calle, ¿qué es lo que grita la gente en la justicia? Justicia, justicia. Nosotros queremos justicia para nosotros. El agua, nosotros queremos que el agua sea un servicio público de 24 horas del día. Pero el derecho va precedido por un orden universal, por un orden natural, los animales, las plantas, etcétera, por un orden moral, o sea, la persona es consciente en su fuero interno de cuál es la noción del bien y el mal, de un orden social que está establecido de acuerdo a los miembros de la sociedad y por un orden jurídico, o sea, las que son las reglas, o sea, llámese leyes, decretos, resoluciones, etcétera. Otros también definen que el derecho es un ordenamiento social impuesto para realizar justicia. O sea, el Estado se organiza a través de los gobiernos, y en el caso nuestro, a través de la administración pública, de regir los destinos de la comunidad, de la familia, de la asociación, del comercio, del trabajo, de las relaciones de los hombres entre sí, de la prevención, de la represión por el delito. Es social porque se origina en el centro y se aplica en el campo social. Es impuesto. A usted no le va a pedir permiso. Génesis, le voy a pedir permiso para hacer tal ley o para reglamentar tal norma. No, 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 no. El Estado las impone. Por lo tanto, el Estado impone las reglas para la sociedad. El Estado tiene también que el derecho tiene que ver con la coercibilidad, o sea, hay una advertencia que si tú cruzas esa línea te puede caer una sanción. Yo tomo el carro de mi papá, no tengo licencia, lo choco o puedo causar la muerte de una persona, etcétera, y caigo en ese proceso, en un proceso legal donde me van a poner una sanción. Él tiene coactividad, o sea que es de forzoso cumplimiento para las personas. Y además el Estado impone las sanciones si yo infringo en un momento determinado un reglamento, una norma jurídica. ¿Cuáles son los fines de derecho? Uno, justicia. O sea, en otras palabras, la justicia que tiene que ver con a dar a cada uno lo suyo. Es un ordenamiento jurídico que se establece para el orden social, o sea, para la sociedad, y tratar de dar a cada uno lo que le corresponde. Yo grito medicamentos, etcétera. ¿Yo qué estoy pidiendo? Lo que me corresponde en esa materia. Justicia también lo vemos como un ideal. Justicia lo vemos como equidad. O sea, para nosotros la equidad es igualdad. Por ejemplo, ustedes ven la palabra en el ramo de salud con equidad es como acceso. Pero nosotros acá la vemos como igualdad en el derecho. Eh, También es la paz, es la seguridad de las personas. ¿Cuáles son los elementos del derecho? Los elementos del derecho son la norma jurídica, la resolución, el reglamento, los preceptos jurídicos,
etcétera. Todo esto me da a mí el estado coerción, coacción y sanción. O sea, norma para alimentos, norma para medicamentos, norma para licencia, norma para cremación. Todo parece mentira, todo está casi normado. Los sujetos, ¿quiénes somos? Ustedes se dividen en dos clases. Personas naturales, que somos todos nosotros, usted y yo. Y las personas jurídicas, que son las que son creadas a través de sociedades anónimas. El Costo S.A. o la iglesia tal, fundación tal, o sea, son figuras jurídicas creadas. Y las personas naturales, mi nombre, Adelina Domingo, Bernal, abogada, etcétera, que voy a compartir con ustedes el semestre. El objeto de derecho es el compromiso, es la obligación. ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a hacer? Y recae sobre bienes materiales, una estufa, un libro, una casa, o sobre bienes inmateriales, por ejemplo, el derecho de autor, el honor, que es inmaterial. Y los actos jurídicos, que son todos los que en un momento determinado crean, modifican, extinguen las relaciones jurídicas. Entonces, esos son los actos. Voy a crear una nueva ley de presupuesto, entonces yo estoy creando una norma jurídica. El ejercicio del derecho lo ejercemos cada uno de nosotros. Siempre se puede ejercitar en cualquier momento. ¿Quién lo ejerce? El titular de ese derecho. Yo compré un carro, me salió malo, etcétera, yo voy a poner una demanda. Y el derecho se puede ejercitar ya sea directamente, la ley habla de las fórmulas directamente, y también se puede utilizar por intermedia persona, o sea, las acciones que realiza el abogado y las realiza dentro de un proceso judicial, que eso es lo que nosotros conocemos. ¿Cómo se clasifica el derecho? El derecho se clasifica en dos: público, privado. El público, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho administrativo, que es lo que yo voy a explicar, en la cual estamos inmersos todos los que trabajamos en el Estado, el derecho penal, el que tiene que ver con los delitos, derecho financiero, que ahora está muy de moda, eh, eh, las consecuencias económicas de los dineros mal habidos, el derecho minero, que para nosotros también, ahora también muy de moda con los aspectos de la mina, o sea, las regulaciones que se hicieron en el 60 y pico para aspectos relacionados a la explotación minera. El derecho sanitario, que es el derecho que nosotros hemos explicado, o sea, son todas las normas jurídicas que tienen que ver con la salud pública en el país. Derecho agrario, la tierra, derecho marítimo, todo el derecho que tiene que ver con las naves, etcétera, y el derecho procesal, que es los procesos que se interponen ante los tribunales. El derecho privado, el derecho civil, que ve lo comercial, el derecho comercial, el derecho civil, que también ve, no solamente ve instituciones también de índole comercial, sino también familiar, matrimonio, divorcio, etcétera. Y el derecho internacional privado. Hay ramas nuevas como el derecho agrario, perdón, el derecho ambiental y el derecho del trabajo, que también son ramas, o sea, son las regulaciones que tienen que ver con el trabajo. Según su objetivo, hay que verlo si es privado. Si yo hago una relación de comprar un carro, comprar una casa, eso es privado. Y hay público, que es el que pone el Estado, las normas que indica el Estado. También ahí tiene que ver con la subordinación. Tú como servidor público estás subordinado a lo que te establece, por ejemplo, el derecho administrativo, la carrera administrativa, etcétera.
¿Cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son las fuentes formales, que son las fuentes escritas, las fuentes reales, por ejemplo, hay fuentes reales que dan origen a leyes, por ejemplo, después de ocurrida una revolución, etcétera. Hay fuentes históricas que también a través de esos documentos se pueden normar para el futuro. Hay fuentes, como ya lo dije anteriormente, entre las formas de fuentes escritas y hay fuentes no escritas como la costumbre. O sea, por eso es que usted escucha esa frase que dice que la costumbre se hace ley. Los tratadistas de derecho dividen las fuentes del derecho de la siguiente manera. Primero, la Constitución, que es el ordenamiento supremo de los estados. Nuestra Constitución, 1972, con todas las reformas establecidas y que regula las acciones de la administración, o sea, el gobierno, y, y los ciudadanos. La ley, que son las reglas de conducta que emanan del Estado, donde se hacen las leyes en el país, en la Asamblea Legislativa, que pueden ser de dos formas, orgánicas o ordinarias. Orgánicas como cuáles, como se necesita la aprobación de las 2/3 partes de la Asamblea, o sea, de los diputados, eh, como la universidad, la ley de la universidad, un código, el código sanitario, el código penal, como la ley de la Caja del Seguro Social, que la vamos a ver nosotros ahora muy de moda. Eh, y las ordinarias, que pueden ser otras leyes, por ejemplo, leyes sobre alimentos, leyes sobre las mascotas, leyes sobre el almohábano, y así sucesivamente. Las otras leyes que son ordinarias que solicita también la población. La otra fuente es la costumbre. Entonces, la costumbre, ya sea directa o indirectamente, va fundiendo formas de conductas y exigencias y conocimientos y convencimientos de la cual se puede solicitar la formación de una ley. Los principios generales de derecho, como equidad, justicia, libertad, etc. Las reglas que en el derecho administrativo también son normas jurídicas de tipo administrativo. La jurisprudencia, que son las sentencias que se dan en los tribunales. Vimos la sentencia que dio la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en el caso de la mina y otros casos, o en los tribunales. Eso es la jurisprudencia, las sentencias que se dan allí. Y para otro, la doctrina de los tratadistas, que también es importante. Nosotros vemos los escritos tratadistas chilenos, argentinos, colombianos, etcétera, y hasta aquí hay panameños también con su producción en el área del derecho. Entonces, todo esto tiene una jerarquía. El derecho, o sea, nuestras normas jurídicas tienen una jerarquía. La famosa pirámide de Kelsen. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es la Constitución. Ya lo dijimos, regula las acciones de la administración y los ciudadanos, el ordenamiento supremo de la ley, del Estado. En la Constitución panameña tiene dos formas de reformarse, llámese por la famosa constituyente originaria o llámese por la famosa ordenamiento paralelo, en la cual en el primero se deja sin efecto todo el sistema administrativo del Estado. Se nombra unas personas que promueven una constitución, la presentan, la aprueban en la Asamblea Legislativa esa de constituyente y posteriormente se llama nuevamente a elecciones. Y en la paralela, usted presenta las reformas a la Constitución en un periodo y vuelve y nuevamente la presenta en el periodo siguiente
donde son aprobadas de forma definitiva. Entonces, ese es lo mecanismo. La constitución, no, una ley ni ningún instrumento en la cual voy a hacer mención puede reformar la constitución. La constitución habla de sus propios mecanismos de reforma. La ley en el sentido estricto de la palabra, que es la norma expedida por la autoridad facultada para ello. En el caso tal es la Asamblea Legislativa. Entonces, ella formula las leyes, la discuten en primer debate, que es dentro de las comisiones que se acaban ahora mismo de nombrar. Si voy a hacer una ley de salud, va a la comisión de salud. Si es de indigenista, va a la comisión indigenista. Si es de presupuesto, va a la comisión de presupuesto, de credenciales, etc. Y se aprueba allí primero en las comisiones. Va al pleno de la asamblea, se discute y se aprueba en el pleno de la asamblea. Se hace un tercer debate, primero se manda donde el presidente de la república para que el presidente de la república la estudie, la refrende o no la refrende o la mande por inexigibilidad a la Corte Suprema de Justicia para que lo determine. Entonces, el presidente tiene 30 días para contestar a la asamblea. La asamblea puede en un momento recibir las propuestas de reforma, las corrige y nuevamente se las manda a él para la firma. O también si se opone, ella puede ir a un tercer debate y aprueba en la forma como lo señala la Asamblea Legislativa. Todas las leyes, o sea, todas las normas jurídicas, tienen que ser publicadas por la Gaceta Oficial, que en otras palabras es el periódico del Estado donde se tienen que publicar todas las acciones legales. Se supone que uno debe tener conocimiento de las acciones legales para que esas acciones legales le sean impuestas a los ciudadanos. Entonces eso es muy importante. En esa misma jerarquía de las leyes están los decretos de gabinete. Los decretos de gabinete son firmados por el presidente y los ministros en turno, pero exclusivamente cuando no está en funcionamiento la Asamblea Legislativa. Caso de vacaciones o caso de que la Asamblea Legislativa haya desaparecido. Los decretos de gabinete solamente pueden ser reformados por una ley y una ley puede reformar a un decreto de gabinete porque está en igual condición. Entonces, ese es el mecanismo de reforma de los decretos de gabinete. Los decretos, que es otra norma de menor jerarquía, que es la que firman los ministros con el presidente de la República. Entonces son los temas inherentes a una materia determinada. Por ejemplo, si Génesis es la ministra de Salud, Génesis va a hacer decretos relacionados con la salud pública, la salud en el país. Génesis no puede ir donde el compañero de al lado, que es el ministro de Agricultura, y ir allá a hacer leyes decretos de agricultura, que salud haga decretos de agricultura. No, cada ministro tiene que proponer sus propios decretos, o sea, lo que respecta a la materia en la cual fue nombrado. Los decretos no reforman ni las leyes ni los decretos de gabinete, pero viceversa las leyes y decretos de gabinete sí pueden reformar decretos. También las otras consideraciones de los resueltos, que son actos administrativos también firmados por el ministro y el viceministro del ramo, aspectos propios de el ministerio, llámese salud, educación, ambiente, etc. Las resoluciones, que también son actos administrativos dictados por los servidores públicos de menor jerarquía, que siempre tienen que ver con fallos en el área de autoridad administrativa o también judicial. Los reglamentos que son dictados también por la administración,
conocidos. Por ejemplo, si usted va a trabajar en el Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, eh, tiene su reglamento. Lo tiene también el Ministerio Público. O sea, todas las instituciones tienen su reglamento. O sea, le van a indicar a usted cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones. Y además lo que corresponde a la institución. Entonces, ¿nosotros qué producimos? Nosotros estamos inmersos dentro del derecho administrativo, o sea, las normas que emanan del Estado a través de los gobiernos de turno. Entonces, todos podemos producir un acto jurídico si somos servidores públicos, porque es una voluntad expresa y consciente que se da. Eh, pero también ante los actos administrativos que hace el Estado, nosotros que somos los administrados, que somos los ciudadanos, nosotros también podemos poner acciones y recursos por malas actuaciones que haya dado en un momento determinado un servidor público representante del Estado. Bajo la ley 38 del 2000, o sea, todo lo que haga la administración tiene que tener un respaldo jurídico. Usted no puede hacer ningún tipo de arreglos o acciones que no tenga respaldo jurídico. Entonces, ¿qué busca esta norma? Busca imparcialidad, informalidad, uniformidad, economía procesal, eficacia, garantizando la función administrativa, la objetividad con apego a la ley. Entonces, nosotros los ciudadanos podemos interponer recursos si no estamos de acuerdo con la decisión. El primer recurso es recurso de reconsideración ante quien te dictó el acto. Si la persona confirma el acto, yo puedo apelar. Entonces voy a un recurso de apelación ante el superior jerárquico, llámese director, llámese ministro, etcétera, de la autoridad superior. También hay, si yo no, si me lo confirman y no estoy de acuerdo, entonces yo puedo ir a la sala tercera contenciosa administrativa a ver si la actuación fue legal o ilegal de la autoridad administrativa. También hay otros recursos como recursos de hecho, que también son recursos que tienen que ver con el acto mismo, eh, y una forma también si la apelación no fue apelada, o sea, tiene que ser revisada. Y también hay otros recursos de revisión administrativa que entonces van a tomar en cuenta, hacen una revisión del caso que tiene que ver con las decisiones si se dieron legalmente o ilegalmente, si se consideraron los efectos o no se consideraron los efectos. El servidor público que no haga caso en un momento determinado puede ser amonestado, puede ser suspendido o puede ser destituido del cargo por faltas disciplinarias. Entonces esto es muy importante. Hay que tomar, también hay otra figura que se llama silencio administrativo. Si el Estado no te contesta en el tiempo requerido, tú también puedes ir a la Corte Suprema de Justicia por la sala tercera por silencio administrativo. Y si yo no estoy conforme con ninguno de los recursos presentados, como me salió la sentencia, yo puedo recurrir a los organismos internacionales. Entonces, también hay competencia de cortes internacionales. Panamá ha tenido que pagar varias veces ante recursos que han interpuesto ciudadanos ante las cortes internacionales. Otro de los aspectos que nosotros vamos a ver aquí, también en esta área, son los servicios públicos. ¿Qué es el servicio público? Los autores la definen como la prestación que se da en forma directa, continua y concreta para satisfacer las necesidades colectivas. Servicios públicos como cuáles, como el agua, como la luz, etcétera. Hay servicios públicos que presta el Estado. Eh, por ejemplo, el Estado puede prestar la luz,
el Estado puede dar servicio público del agua, de seguridad, etc. Y hay servicios públicos que el Estado no presta y da en concesiones, como son, por ejemplo, el caso de la mina, que se dio una concesión, etcétera, para su explotación. ¿Cuáles son las características del servicio público? Tiene que ser general, o sea, se debe brindar a toda la sociedad. La justicia se tiene que brindar a toda la sociedad. Es uniforme, tiene que prestarse en iguales condiciones. Miren toda la problemática del agua. Y tiene que ser regular y continuo. No que se nos va la luz, no que el agua no hay, etc. Entonces, eso es importante. Elementos principales: generalidad, uniformidad y continuidad. ¿Cómo se clasifican? Hay servicios públicos que solamente lo presta el Estado. Por ejemplo, la seguridad. Usted no le puede dar a la pandilla tal y tal. Señores de calor, usted venga a aplicar la seguridad en el país. No, no, no. Eso lo tiene que dar exclusivamente el Estado. Ya nosotros sabemos entre qué mecanismo, policía, Ministerio de Seguridad, etcétera. Hay servicios públicos municipales. Por ejemplo, un servicio público municipal, las placas. Entonces, eso le corresponde a los municipios. Hay servicios públicos primarios, como ya lo dijimos, la seguridad, la educación, etc. Hay servicios públicos generales, el agua. Hay servicios públicos especiales, por ejemplo, la educación especial que da el IPE, es un servicio público especializado. Hay servicios públicos monopolizados como cuáles. El Estado tiene monopolizado todos los juegos de azar. Un servicio monopolizado exclusivo, la lotería. Solamente la da el Estado. El lunes, ¿cómo es que? Domingo, miércoles, ahora domingo, miércoles y el gordito. Entonces, el Estado también puede concesionar, por ejemplo, los casinos o otras formas de lotería pueden ser concesionados también por el Estado, en la cual la persona que lo administra le tiene que dar su participación al Estado. Hay servicios públicos obligatorios: la educación, la salud, la justicia, seguridad por parte del Estado. Yo no puedo cedérsela a otro para que la haga. Y hay servicios públicos voluntarios. ¿Se prestan o no se prestan? Por ejemplo, hay municipios que dan almuerzo, venden almuerzos, etcétera, a la comunidad, comedores escolares. Si tiene a lo mejor su presupuesto y todo lo demás y bien organizado, puede brindarlos y puede vender. Entonces, eso es importante. Estamos dentro de la administración pública, que tiene características. Las características de la administración pública son reglamentarias. Yo tengo capacidad para dictar los reglamentos para los ciudadanos. Tengo capacidad sancionadora. Puedo poner algún tipo de sanción, multa, decomiso, prisión, etcétera. Tiene capacidad imperativa. No tengo que estarle pidiendo permiso a nadie para imponer sanciones y demás. Tengo mi capacidad ejecutiva, o sea, puedo dictar mis propias normas. Y además tengo capacidad jurisdiccional, o sea, tengo la capacidad para hacer procesos y para definir las acciones. Entonces, para que todo eso se dé y para que se dé el principio de legalidad, se determina que todas las normas jurídicas, tiene que haber principios jurídicos para aplicárselo a la sociedad. O sea, tiene que haber, ya sea, es lo mismo, preceptos, normas legales, normas jurídicas. Tiene que haberlas. Tengo que exteriorizarlas. ¿Y cómo las exteriorizo? A través de la Gaceta Oficial. Las publico para que sean de conocimiento general de los ciudadanos. Y yo le tengo que dar garantía
a los particulares. Esas garantías que yo le doy a los particulares es que puedan interponer los recursos pertinentes. Ya la hemos dicho, recursos de reconsideración, de apelación, de la sala tercera contenciosa administrativa, puedo pedir ir a las cortes internacionales afuera, o también puedo pedir un recurso de hecho o un recurso de revisión. O sea, la ley me da la oportunidad para actuar. Entonces, acuérdense que la administración viene del vocablo administrar, que significa servir. Por eso la Constitución habla de que se presta un servicio público. Un servicio público. Y la Constitución también habla de funcionarios. Ajá. La administración pública en la República de Panamá está compuesta por ministerios. Miren, le dejo de tarea cuántos ministerios tiene la República de Panamá. Por entidades autónomas, como la Caja del Seguro Social, la Universidad de Panamá, etcétera. Por entidades semiautónomas, por ejemplo, en el caso del IFARO, donde a lo mejor usted tiene becas o algo. Hay los municipios están desde la época de la colonia, empresas públicas, empresas mixtas, o sea, el Estado y lo privado, de economía mixta, entes reguladores, que son los que se supone que tienen que defender al consumidor e impone normas y sanciones contra quienes administran de forma concesionaria un servicio público. Y ahora vemos la famosa APP, o sea, la famosa que la vamos a lo mejor ver en construcción de carretera público, el tren posiblemente, que es concesionada en públicas privadas. O sea, ya sea consorcios nacionales o extranjeros, etcétera, invierten en la construcción a solicitud del Estado panameño. Entonces las empresas construyen, deben ser reguladas por el Estado, su construcción y demás, y después de concluida se le entregan la famosa llave en mano, se la entregan el Estado. Entonces el Estado tiene un periodo de concesión, le da para que ella haga, para pagarle o haga sus cobros respectivos para saldar la deuda con esa empresa determinada. Bueno, mis estimados alumnos, nos estaremos viendo el próximo martes y ya ustedes me informarán de cuándo vamos a ir a las clases presenciales. Como ya lo dije, soy abogada en ejercicio, con experiencia en el área de salud pública y estaremos compartiendo con ustedes los conocimientos que hemos adquirido durante toda esta larga vida profesional y asimismo yo voy a aprender también de ustedes. Entonces, que tengan una buena semana y por favor que hagamos el esfuerzo de que no nos coma el lobo con los trabajos que en un momento determinado tengamos que presentar, porque este es un semestre muy corto. Buenas tardes y nos estaremos viendo, saludos y nos estaremos viendo el próximo martes.